Hola, Jafet. Hola, ¿Cómo está, Jafet? yo bien, ¿usted? Bien, escuchándolo. Eh, sí. Vamos a esperar a ver quién es más porque Juancito ya entró. Juan, allá está. Solo Wesley. Wesley, usted me escucha, por favor, contésteme. ¿Copiaron lo que les mandé ayer, niño? ¿Copió, Juan? ¿Copió, Jafet? Sí, solo me falta la otra página. Vamos a ver, solo hay 2 conectados hasta ahorita. ¿Qué tal de agua? ¿Qué tal de lluvia? ¿Ah? Y aquí no ha dejado de llover desde la noche. ¿Verdad que no ha dejado de llover? Yo anoche me acosté y estaba lloviendo. Y hoy que me levanté igual, seguía lloviendo. Y esto digo yo que sigue de siempre lloviendo. No aparece nadie más que va a entrar a clases. Ah, Denise. Hoy como que se durmieron por lo de la lluvia. También acobijaditos. ¿Verdad? Bien acobijaditos están. Denise, enciéndame la cámara, por favor. Denise, encienda la cámara. Lo mismo Wesley. Si no encienden cámaras, entonces los voy a sacar a los 2. Bueno, voy a ir comenzando con ustedes 2. Jafet y Juan. Vamos a ver, el tema de hoy es la historia de la música. Dentro de la historia de la música tenemos la música en la antigüedad, la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, en el Clasicismo, Romanticismo, Modernismo y hasta la época contemporánea. Vamos a ver, Juancito, léame ahí la música en la antigüedad. Antigüedad. Diversas civilizaciones antiguas encontraron en la música un medio ideal para acompañar sus ritos religiosos y tradiciones. Los sumerios desarrollaron música religiosa, pues acompañaban su Liturgias. con cantos responsoriales o instrumentos musicales como el arpa, sazgazal y la lira.
Ok, entonces en la antigüedad dice que encontraron en la música un medio para acompañar las canciones religiosas, ¿verdad? Entre esas canciones religiosas estaba la música litúrgica, o sea, las litúrgicas son cantos, son los cantos de la iglesia, y el instrumento que más se utilizaba era el arpa. El arpa también se le llamaba saxal y la lira, o sea, eran los instrumentos que se utilizaban en esa época. Siga, Juancito. En Israel la música acompañaba el culto divino, el arpa y la lira. Son instrumentos que se citan en los textos bíblicos. En China se utilizó un sistema musical pentatónico, 5 sonidos. Entre sus instrumentos está un violín de 2 cuerdas y una flauta de madera. Ok, entonces ya aquí ya nos habla de la música en Israel. O sea, el culto divino, ¿utilizaban qué instrumento? Utilizaban el arpa, ¿verdad? La lira, que eran los instrumentos en los textos bíblicos, o sea, que eran los instrumentos que ellos utilizaban desde la prehistoria. Desde la prehistoria, entonces ellos utilizaban, o sea, desde la antigüedad, ellos utilizaban esos instrumentos. También dice que utilizaban en China el pentatónico, o sea, que eran los 5 sonidos. Los 5 sonidos, está bien, estaba grabando, los 5 sonidos. Entre los instrumentos estaban, ya aquí habían más instrumentos. Si usted se fija en la antigüedad, solo estaba la lira y el arpa. Luego después introdujeron ¿qué introdujeron? Introdujeron el pentatónico, que es de los 5 sonidos, y el violín de 2 cuerdas. O sea que aparte del arpa, la lira, ya iban con otros instrumentos. Vamos a ver los egipcios. Jafet. Jafet. Sí, aquí estoy. Los Los, los egipcios. egipcios. Los egipcios desarrollaron una escala heptatónica, 7 tonos, y la interpretación de varios instrumentos, entre los que destacan el arpa. Los griegos acompañan la danza, la poesía y el teatro con la música. Pitágoras estableció el estudio de las proporciones de sonido a distancia entre las notas de una escala. Ok, entonces aquí ya tenemos los egipcios. O sea, ya hablamos de la antigüedad, ya hablamos de Israel, ahora vamos a hablar de los egipcios. ¿Qué dicen los egipcios? Que desarrollaron una escala heptatónica, o sea, que era una escala que tenía 5 sonidos. 5 sonidos. Los egipcios también acompañaban la danza y la poesía y el teatro con música. Ya ellos ya le habían adherido a la poesía, a la danza y al teatro, ya le habían adherido la música, ¿verdad? Ya ellos ya tenían un poco más de desarrollo de música. Pitágoras dice que estableció el estudio de las proporciones de sonido y la distancia. Vamos a ver la Edad Media. Denise, léame la Edad Media. Denise, léala, Juancito. Edad Media. Este periodo se caracterizó por las entonaciones de canto simple, sin acompañamiento instrumental. El monje Guido de Arezzo perfeccionó la escritura musical, pues fijó una altura definida a las notas dentro de un sistema de 5 líneas llamada pentagrama. La música era interpretada por los juglares y trovadores,
Entre los instrumentos de la época se encontraban el rabel, salterio, flautas de pan, laúd, entre otros. O sea, ya aquí ya entramos ¿a dónde? Entramos a la Edad Media. Dice que fue una época, un periodo que se caracterizó, ¿por qué? Por la entonación de cantos, ya de cantos simples, sin acompañamiento instrumental. El monje, dice Guido de Arezzo, perfeccionó la escritura musical. Acuérdense que ya pues habían aparecido el pentagrama, ¿verdad? Entonces él lo perfeccionó. Ya había, pero no era como él perfeccionó. También dice que la música era interpretada por los juglares y los trovadores. En ese tiempo no existía un lugar para ir a cantar, así como que se daba un concierto, así como se da un concierto. No, en ese tiempo, Jafet, enséñame esa cámara. En ese tiempo lo que se daba era que los juglares o los trovadores cantaban, pero ¿dónde cantaban ellos? Ellos cantaban en las esquinas. En las esquinas, en ese tiempo la música tampoco era pagada como en estos tiempos. Entonces ellos en las esquinas, ellos cantaban o recitaban un poema y entonces la gente, ellos aceptaban cuando la gente les daba un plato de comida, les daba un fresco, les daba, o sea, cualquier cosita que la gente les daba, esa era la paga porque ellos cantaran. O sea, ellos cantaban en cada una de las esquinas, ¿verdad? En la entrada de los palacios, ahí era donde ellos cantaban, eran los trovadores y los juglares. De esa manera expandían la música, ¿verdad? En ese tiempo, en la Edad Media. Vamos a ver en el Renacimiento. Dice, pero algunos de los instrumentos ya aquí, ya estaba el arpa, ya estaba la lira. ¿Cuál otro estaba? Estaba el violín, pero ya aquí ya fabricaban, ya ellos fabricaban, ya hacían flautas de madera. Ya empieza el rabel también, que es otro de los instrumentos. Vamos a ver el Renacimiento, Jafet. Denise, enciéndame esa cámara. El profe también le dijo que Jennifer me dice que como ya está lloviendo no tiene señal y por eso no estaba en clase. Ni modo. El Renacimiento se caracterizó por la utilización... No. Sí, hijo. Se caracterizó por la utilización de texturas polifónicas. Sí, va bien. El arte se centraba en el ser humano como resultado de pensamiento humanista. Sobresalieron instrumentos como la viola de gamba, la flauta de pico, el sacabuche, la chirimía, el laúd. Este ritmo fue un instrumento muy popular. Entre sus formas musicales sobresalió la misa y motete para la liturgia y madrigal. En las actividades profanas destacan los compositores como Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi de Palestrina, Juan de Encina y Claudio Monteverdi. Bueno, entonces ya aquí vamos con la época del Renacimiento. ¿Qué nos dice la época del Renacimiento? Se caracterizó por la utilización de partituras polifónicas. El arte se concentraba en el ser humano, resultado del pensamiento humanista. Aquí ya sobresalen los instrumentos, ya está la viola de gamba, ya aparece la flauta de pico, el sacabuche, la chirimía, el alud. El alud, que es uno de los instrumentos más populares en esa época.
¿verdad? Que este fue un instrumento muy popular. Entre sus formas musicales sobresalió la música y el motete para la liturgia. Ya en ese tiempo era bien utilizada, ya en las iglesias. Es que generalmente ya en ese tiempo, solo en las iglesias casi se utilizaba la música. Era bien utilizada la música religiosa. Buenos días, profe. Buenos días, Johanna. Se utilizaba en actividades profanas. Dice, ellos le llamaban profanas, ¿por qué? Porque no era música religiosa. O sea, era como la música de aquí, de este tiempo, que ellos decían que era profana. O sea, profana es que, perdón, que no sea de la iglesia, que no sea música cristiana, sino que era música así como la música popular o cualquiera de la música popular. Entonces ellos le llamaban profana a esa música. Se destacan los compositores como Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi de Palestina y Juan de Encina y Claudio Monteverdi. Vamos a ver quién me lee el barroco. Jafet, léame el barroco. El barroco. El barroco. El barroco. Abarcó desde el siglo... ¿Qué siglo es ese? Siglo XVII. Abarcó Siglo desde el XVIII. Abarcó desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Entre las formas musicales vocales destacaron la cantata, la ópera y el oratorio. Entre las formas musicales vocales destacaron las formas instrumentales, la suite, la fuga, el preludio, la tocata y el concierto grosso. Los instrumentos musicales más utilizados fueron el violín, el clavicordio, el órgano y el oboe. Algunos compositores. ¿Cómo? Sí, siga. Algunos compositores destacados fueron Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach. Bueno, entonces en la época del barroco dice que abarcó desde el siglo XVII al siglo ¿qué? Al siglo XVIII. Así, entre las formas musicales valoradas se destacan la cantata, la ópera y el oratorio. Entre las formas instrumentales están la suite, la fuga, el preludio, la tocata y concierto grosso. Los instrumentos que más se utilizaban en esa época, vamos a ver cuáles eran. Era el violín, el oboe, el clavicordio, el órgano y el oboe. Ya miran cómo van los instrumentos, cómo van apareciendo cada uno de los instrumentos. Primero solo era la flauta y el arpa, ¿verdad? Ya después fue la luz, se fueron integrando varios instrumentos. La chirimía, el sacabuche, todos esos se fueron, a medida que iba pasando el tiempo, se iban adhiriendo todos esos instrumentos. Vamos a ver, Juancito, el clasicismo. Clasicismo irrumpió en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. Se impuso la música profana sobre la religiosa. Surgió el piano como instrumento musical. Las formas musicales utilizadas fueron la sonata, el concierto y la sinfonía. Destacaron compositores como Franz Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, entonces ya viene la época del clasicismo. La época del clasicismo y los primeros años del siglo XIX. Ya casi viene dando la época de, ya la época ya más moderna, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Aquí se impuso la música profana sobre la música religiosa. ¿Qué era lo que sucedía aquí? Ellos dicen la música profana, ya la música que salía, ya la música popular. Entonces, ya no solo era la música religiosa, sino que ya era, dicen ellos, la música profana, ya empezó a salir otro tipo de música, ya música más popular, ya no solo era música religiosa, por eso ellos dicen profana, porque como no era religiosa, entonces ellos dicen profana, en ese aspecto, que como no era de la iglesia, entonces ellos, es como decir la música mundana, eso era. Ya empezó a salir la música mundana, ¿verdad? Ya no, como no era religiosa, ya era profana. Dice, entre las formas musicales estaban, surgió el piano, ya viene el piano como instrumento, las formas más utilizadas son la sonata, el concierto y la sinfonía. Se destacaron los compositores como Franz Joseph Haydn, Wolf Amadeus Mozart. Ya vienen ya los que nosotros conocemos, los que nosotros hemos oído aumentar, ¿verdad? Ya vienen ellos. Vamos a ver, Johanna, léame el romanticismo, hija. Romanticismo se desarrolló durante todo el siglo XIX. Se caracterizó por eliminar los formalismos y refinamientos musicales del clasicismo. En este periodo la ópera alcanzó su máximo esplendor. Los compositores románticos exaltaban sentimientos, heroísmo y deseos dentro de sus obras. Entre ellos se encuentran Franz Liszt, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Friedrich Chopin y Franz Schubert. Siga, a mediados del siglo XIX. Los compositores alejaron la influencia italiana, francesa o alemana de sus obras para dar paso al movimiento conocido como nacionalismo o romanticismo nacionalista. Sus principales exponentes: Mijaíl Glinka, Mones Mussorgsky, Werther, Edith Teikousus, Alexander Borodín, Nikolai Rimsky y Korsakov, Anton Zoran, Isaac Albeniz y Edward Grieg, entre otros. Bien. Ok, entonces ya dice, ya viene el romanticismo que se desarrolló en el siglo que ya es XIX, y aquí ya estamos en el siglo XIX. Se caracterizado por eliminar las formas musicales, los formalismos y refinamientos musicales. Ya la ópera, aquí la ópera ya alcanza su máximo esplendor, porque la ópera todavía no había salido así tanto como sobresalió en este siglo. Entre las formas musicales, dice, salen el estudio, el nocturno, el poema sinfónico y la lid. Aquí nos habla de los compositores que sobresalieron, como Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Chopin, Schubert. Ya están ellos en la palestra musical. Vamos a ver, léame a mediados del siglo XIX, Juancito. A mediados del siglo XIX, las naciones europeas recurrieron a su folclore para la producción musical autóctona. Los compositores alejaron la influencia italiana, francesa o alemana de sus obras para dar paso al movimiento conocido como nacionalismo o romanticismo nacionalista. No, eso ya lo leyeron, Juancito. La siguiente es
El modernismo. del En el modernismo. siglo XX, la música académica rompió con los parámetros establecidos relacionados con la tonalidad. El compositor incluyó ruidos en sus composiciones y experimentó con nuevas texturas sonoras. La carencia de melodía y disonancia son algunos aspectos del modernismo. Las formas de composición del modernismo son el autonomismo, el serialismo integral, el dodecafonismo. Los compositores representativos son Arnold Schoenberg, Alan Berton. En la música popular sobresale el jazz. Ok. Ya aquí dice que la música académica, ya viene la música ya la música en las universidades, que rompe con qué, con todo lo anterior de que había en la música, con todo lo anterior de que venía, rompió. O sea, ya viene más profesional la música. O sea, rompe todos los parámetros. Ya el compositor incluye ruidos en sus composiciones relacionados con la tonalidad, no es que era cualquier ruido, ¿verdad? El compositor le da nuevas texturas sonoras. La carencia de melodía y la disonancia son algunos de los parámetros del modernismo. Las formas de composiciones del modernismo son el atonalismo y, permítanme, que es que estaba... Y el serialismo, ¿verdad? Integral. Y ya vienen compositores como Werman, ¿verdad? Ya se populariza el jazz en esta época, la música de jazz. Ahora vamos con el contemporáneo. Johanna, léame el contemporáneo. La música contemporánea. Comprenden desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. La música contemporánea se caracteriza por la manipulación de sonidos y ruidos grabados por medios electrónicos o por el uso no convencional de los instrumentos musicales existentes. Los compositores sobresalientes son Pierre Schaeffer, Thierry Henry, Carl Heinz. Hasta ahí déjelo, hasta ahí. Ya que nos dice aquí, dice, ve, la contemporánea comprende la segunda mitad del siglo XX hasta ahorita, hasta nuestros días. Dice, la música contemporánea se caracterizó por la manipulación de sonidos. Ya aquí acuérdense que ya aparece para darle sonido a la música que uno quiere, ¿verdad? Los sonidos y los ruidos grabados por medios electrónicos, ya viene la electrónica, ya estamos en el siglo XX. El uso convencional de los instrumentos musicales existentes entre formas de composición se encuentran la aleatoria, etocrástica, la experimental, la electrónica, electroacústica, ¿verdad? Entonces ya aquí hay más, sobresalen más compositores y nace, ¿qué es lo que nace? Nace el rock and roll. Ya viene el rock and roll, ya la música ya ha rompido todos sus esquemas. Bueno, creo que esto es lo que hemos visto hoy. La tarea está, ya se la voy a asignar, no se las he subido todavía, pero se las voy a subir. Y vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista de los que están, porque ay. Se me fue allá. Bueno, entonces voy a tomar lista. Jennifer, Johanna,
Gabriela no está. Presente. Linda tampoco, Norvia tampoco, Wendoli tampoco, Jafet sí y Juan. Bueno, entonces ahí les voy a subir la tarea. Les iba a subir un videito, pero no creo que pueda subírselo ya porque ya casi estamos sin tiempo. Pero vamos a ver. Vamos a ver si podemos. Tal vez podemos medio escucharlo, aunque alguna duda, Hipote. No. Vamos a ver si se puede. ¿No lo escuchan? Niños, no se escucha, ¿verdad? No sé No. no sé qué es lo que pasa. Sí, no sé qué es lo que pasa. Fíjense que quería que lo escucharan, pero ya compartí pantalla, pero no sé qué es lo que está fallando. Sí, no sé qué es lo que me está fallando. Bueno, entonces ya les voy a subir la tarea ahorita mismo, qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Y si no hay ninguna duda, pues ya estamos finalizando. La clase ya se nos va a cortar el tiempo y ahorita mismo suban lo que copiaron ahorita y ya luego les estoy subiendo la tarea, la asignación de hoy. ¿Verdad? Así que cuídense y nos vemos el jueves. El jueves, ¿verdad? Sí. El jueves. Ok. Profe, yo ya le mandé lo que copié a las 7. Ok, está bien. Entonces solo me falta la tarea. Ok, ya la voy a subir. Ahorita mismo la subo. Cuídense, niños. Bueno, igual que Dios la bendiga. Bueno, adiós. Amén. Adiós. Adiós.